Entonces, nada, digo que a veces se trata como de instalar falsos debates, ¿no? Y creo que esto ha sido muy propio del gobierno nacional en los últimos años. Entonces, estatizando YPF o comprando el 51% de las acciones vamos a resolver el problema energético del país. Despenalizando la marihuana vamos a descriminalizar la persecución por el consumo de droga. Digo, los temas, como decía antes, en el Estado lamentablemente son mucho más complejos y requieren discusiones y acciones de gobierno mucho más profundas. Está muy bien. Respecto a esto de la droga, ¿hasta qué punto es cierto que en Buenos Aires hay cocinas de cocaína, como las hubo en sus orígenes en México, en Colombia? Cuando yo he recorrido las villas mucho durante estos años, de hecho hoy estuve en dos de ellas, y la verdad que cuando uno habla con la gente que vive en villas de la ciudad, todo el mundo dice, sabe quién vende, dónde vende. Ahora, cuando uno les pide que denuncien, y yo lo he hecho muchas veces, hay un miedo y hay un terror a denunciar muy importante. ¿Y son drogas duras más? Sí, cocina fundamentalmente de Paco. Estas son las más generalizadas. Y yo creo que aquí es un error atacar a la cocina de Paco, más allá de que por supuesto no tiene que existir. En todo caso, hay que ir contra el que provee a la cocina de Paco, hay que ir contra el avance del narcotráfico en nuestro país, y creo que, bueno, ya ha sido alertado por varios organismos internacionales, ¿no? Digamos, la Argentina es un país que hace rato dejó de ser de tránsito, es un país de tránsito, de consumo, y que es un país donde el narcotráfico ha avanzado mucho en estos años. Y esto tiene que ver con una política nacional de no cuidado de las fronteras, de un montón de situaciones que hacen que tienen que ver con la seguridad y que después traen consecuencias, porque la consecuencia no es solamente el aumento del consumo o la facilidad en el acceso. Digamos, el narcotráfico trae violencia y trae otros delitos aparejados, ¿no? Que hacen a la red de narcotráfico. Por ejemplo, entre otras cosas, el narcotráfico está fuertemente vinculado con el delito de trata. Es difícil encontrar un delito de trata que no esté vinculado con el narcotráfico. Entonces, estas son consecuencias de haber hecho durante muchos gobiernos y durante muchas décadas que la Argentina se convirtiera en un país permeable. Y bueno, una de las consecuencias son las cocinas que tenemos en la ciudad. Si les parece, Marcelo, María Eugenia. Sí, una síntesis. Claro, hay una última pregunta. Y hacemos una más. Claro, y hacemos la síntesis. Hola, buenas noches. Mi pregunta va un poco al principio de la charla, en el que vos hablabas del Estado benefactor, y bueno, quería saber exactamente cuál es la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las políticas, ¿sí? Considerando que en general en el mundo los estados, por las crisis actuales, están más volcados a las políticas de ayuda o asistencia. Yo creo que el eje central de inclusión social en nuestro país tiene que seguir siendo el empleo, y que en todo caso lo que el Estado tiene que consolidar es un sistema dinámico, que es lo que no hemos podido lograr, dinámico y efectivo de asistencia en los momentos en que el empleo baje. Entonces nosotros tenemos que ir a un sistema de empleo decente, de empleo de calidad, de empleo en blanco. Para aquellos que todavía no han podido ingresar en ese sistema, o para los que el desarrollo económico y la promoción de políticas no alcanza todavía en eso, el Estado tiene que estar presente y generar un sistema efectivo vinculado a derecho, no a prebenda. Cuando yo le doy la asignación universal por hijo a aquel que no está en blanco, no le estoy regalando nada. No hay nada que me tenga que agradecer. Estoy equiparando derechos. El mismo derecho que tiene un empleado en blanco que sí trabaja. A veces me parece que en nuestro país el reconocimiento de derechos es, como les decía al principio con la conferencia de prensa, parece algo que tendríamos que agradecerle al sistema político. Es nuestra responsabilidad. No estamos haciendo ningún favor a los ciudadanos. Lo que creo es que a partir de la crisis del 2001, ese sistema que se montó muy precariamente, en algunos casos mejorado, en otros casos no logró ser desarticulado en tiempos de crecimiento. Entonces, lo que creo es que el sistema tiene que estar, que tiene que existir, que tiene que haber una red de protección social suficientemente amplia y contundente para aquellos que no pueden incorporarse en el sistema, que apueste incluso fuertemente a cambiar la trayectoria de los hijos de las familias que hoy están en esa situación. Porque lo que sigue sucediendo en la Argentina, donde no hay pobreza en los niveles que define el INDEC, sino que estamos en un 20-25% de pobreza,
lo que pasa en la Argentina hoy, y no pasa en este gobierno, pasa desde hace muchos años, e incluso antes de la crisis del 2001, es que la pobreza se ha convertido en una herencia que se transmite de generación en generación, porque las sucesivas crisis económicas, cuando a esas crisis le sucede la recuperación, hay algunos que son los que estaban menos mal cuando empezó la crisis, que son los que primero se recuperan y vuelven a salir. Ahora hay un núcleo duro que, más allá de las sucesivas recuperaciones y de las tasas al 7%, no se recuperó. Y es sobre ese núcleo duro que tenemos que trabajar, sobre ese núcleo duro y sobre los hijos de esas familias, para ver cómo vamos a garantizar que no repitan la historia de sus familias y que tengan otras oportunidades. Creo también que ese es un desafío que pasa por la educación, que pasa por la salud y que pasa por un sistema de protección social no clientelar y mucho más efectivo. Ese es el desafío del Estado que viene. La vicejefa de gobierno se tiene que marchar ya, según el compromiso que tenemos. Quería remarcar nomás algunos de los puntos que se plantearon acá en una mirada muy general. La vicejefa de gobierno nos dice que la Constitución y como la democracia es joven y debe madurar aplicándosela. En esto es optimista, que es integrar la mirada que debería tenerse con el tema de consumo de drogas, despenalización, así como de aborto. Nos promete que no va a aumentar impuestos porque vamos a un esquema de austeridad y señala que el subte es una oportunidad, lo cual es bastante concreto, pero que hay enorme cantidad de riesgos adelante del camino que tiene esta gente. Yo le agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. ustedes.